¿Sabían que el mercado mundial de restauración de neumáticos se estima en 10 a 12 mil millones de dólares al año? Más de 700 empresas en todo el mundo están involucradas en este negocio. La mayoría de ellas se concentran en países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Brasil. Por supuesto, en Estados Unidos y Europa, esta práctica es la más común. Los neumáticos restaurados, por ejemplo, cuestan la mitad de lo que cuesta uno nuevo. Cada año se envían a reciclaje alrededor de 120 millones de neumáticos en todo el mundo, lo cual representa casi una cuarta parte de lo que se produce en el mismo periodo. Además, la restauración de neumáticos ayuda a reducir hasta 1,5 millones de toneladas de residuos de caucho cada año. Así que, amigos, empezamos este fascinante viaje. Bueno, en realidad, yo ya lo he terminado, pero para ustedes apenas comienza. La necesidad de restaurar neumáticos para automóviles surgió ya en la primera mitad del siglo XX. En la década de 1920, cuando los automóviles se volvieron más accesibles, la demanda de neumáticos aumentó y la gente comenzó a buscar maneras de prolongar su vida útil y, claro, de ahorrar. A pesar de los avances tecnológicos desde entonces, el primer paso sigue siendo el mismo: clasificación y diagnóstico. Primero, los neumáticos que se traen para reciclaje se clasifican por tipo y se limpian con una hidrolavadora. Los trabajadores los organizan por tamaño y calidad, y pequeñas carretillas los apilan ordenadamente. Luego, es necesario retirar el exceso de agua y suciedad. De lo contrario, los pasos posteriores podrían complicarse. Esto se realiza manualmente con una aspiradora industrial. Después de esta etapa, se lleva a cabo una inspección visual minuciosa y una revisión del estado del neumático para determinar su grado de desgaste y su idoneidad para la restauración. Los especialistas examinan el estado de la banda de rodadura para evaluar la profundidad y uniformidad del desgaste, la integridad de las paredes laterales, y detectan la presencia de perforaciones, desgarraduras, daños laterales y deformaciones, así como cualquier daño o defecto oculto en el interior del neumático. Para el diagnóstico, se utilizan escáneres de ultrasonido o rayos X para detectar hasta el más mínimo daño. ¿Y si piensan que este proceso está automatizado? Pues no. Una persona se sienta frente a una enorme máquina de rayos X para revisar cuidadosamente cada milímetro y solo después de esta exhaustiva inspección se procede al siguiente paso. A continuación, es necesario eliminar el protector desgastado. Esto se realiza mediante un proceso de lijado, utilizando máquinas de lijado especializadas que retiran la capa superficial hasta obtener una superficie lisa y limpia. Primero, mediante un lijado grueso, se elimina la mayor parte. Luego, de forma manual y con mayor precisión, se eliminan los restos de goma vieja y se asegura una superficie nivelada, lista para la aplicación de una nueva capa. La atención a los detalles en este proceso es especialmente importante, ya que incluso pequeños restos de goma vieja pueden interferir con la adhesión de la nueva capa, lo que reduciría considerablemente la vida útil de la llanta restaurada. Una vez que se ha retirado el protector desgastado de la llanta mediante el lijado, comienza la etapa de restauración de su estructura y la aplicación de un nuevo protector. Primero, se eliminan los defectos detectados durante la inspección y el diagnóstico tras el lijado. Se verifica la integridad de la estructura de la llanta y, en caso de hallar daños, se procede a su restauración. Esto incluye el sellado de pequeños agujeros y grietas con parches de goma especiales o pasta, o el refuerzo de los flancos y el armazón. Este último paso es especialmente importante para las llantas de carga, ya que sus flancos soportan grandes tensiones. Para el refuerzo se pueden emplear materiales de refuerzo como inserciones textiles o metálicas. Además, cuando es necesario, se realiza la eliminación y sustitución de las secciones dañadas de la carcasa. Todas estas acciones preparan la llanta para la aplicación de un nuevo protector y aseguran su durabilidad y uso seguro. En esta fábrica, los protectores para llantas se fabrican internamente a partir de productos reciclados. Los trabajadores allí son estrictos y apenas logré conseguir una visita guiada. Después de preparar la mezcla,
comienza la formación de las piezas que se convertirán en protectores. La mezcla se envía a una calandria, donde se aplana entre dos enormes cilindros hasta formar bandas de la anchura y el grosor requeridos. Durante este proceso se producen capas de distintas densidades y rigidez. En esta etapa es crucial controlar la uniformidad y homogeneidad de la banda, ya que de ello dependen las futuras propiedades de la llanta. Luego, las bandas se cortan en secciones que coinciden con la circunferencia de la llanta. Después, las piezas se envían a una extrusora, una máquina que da la forma final al protector y crea el diseño mediante matrices especiales. La extrusora calienta la banda y la comprime a través de la matriz, dejando el diseño deseado en la superficie. Ranuras, nervaduras y bloques necesarios para evacuar agua, nieve o lodo y asegurar la tracción. Es un proceso laborioso, les digo, pero observarlo es realmente fascinante. Cuando tenía 12 años y mi padre finalmente tuvo su primer coche, a menudo me pedía que lo ayudara a cambiar las llantas en el garaje. Recuerdo cómo observaba esas huellas, esos extraños patrones sobre el camino polvoriento, sin imaginarme que algún día vería el proceso de su creación con mis propios ojos. Mucho menos habría pensado que aprendería por qué y cómo esos cuadraditos y rectángulos me brindan viajes placenteros y, por supuesto, seguridad. Después de la limpieza mecánica, se realiza un tratamiento adicional en la superficie del neumático para mejorar la adherencia de la nueva banda de rodadura con la carcasa. Existen dos métodos para este tratamiento. Se puede aplicar una capa especial de adhesivo en la superficie que asegura una buena adherencia, lo cual es especialmente importante en el recauchutado en frío, cuando la nueva banda de rodadura se coloca ya en su forma final. Además, a veces se realiza un tratamiento con llamas, pasando rápidamente un chorro de fuego por la superficie para crear una textura rugosa. El adhesivo, o pegamento de caucho, proporciona la mejor adherencia entre la nueva banda de rodadura y la carcasa del neumático. Esta capa ayuda a que el nuevo revestimiento de goma quede firmemente fijado y evita su desprendimiento durante el uso. Es importante que la capa de adhesivo se aplique de manera uniforme en toda la superficie para evitar puntos débiles. De lo contrario, la vida útil del neumático renovado podría reducirse considerablemente. La etapa principal de la restauración es la aplicación de una nueva banda de rodadura, y para ello se utilizan dos métodos, el caliente y el frío. El método caliente se considera más confiable debido a su mecanismo de acción. En este proceso, se aplica una capa de caucho crudo sobre la superficie preparada del neumático, luego el neumático se coloca en un autoclave, donde se calienta a una temperatura de entre 150 y 180 grados Celsius bajo alta presión. Bajo la influencia del calor y la presión, ocurre una reacción química entre el caucho y el azufre, conocida como vulcanización. El azufre y otros agentes vulcanizantes se combinan con las moléculas del caucho, formando una estructura de polímero entrecruzada, en la que las moléculas se enlazan en una red fuerte y elástica. De esta manera, la banda de rodadura restaurada se integra completamente con la carcasa, como en un neumático nuevo. No obstante, el 70% de los neumáticos restaurados se fabrican utilizando el método en frío. Este método es más rápido en términos de producción y resulta más rentable desde el punto de vista de costos. En este proceso, se adhiere una capa prefabricada de banda de rodadura a la superficie del neumático y luego se somete al mismo proceso de vulcanización, pero a una temperatura más baja. La elección del método depende del tipo de neumático y de sus características de uso. El método caliente se utiliza con mayor frecuencia para neumáticos sometidos a grandes cargas, mientras que el método en frío se emplea para aquellos que soportan menos peso, como los neumáticos de autobuses urbanos. Aún así, incluso los neumáticos reciclados generan residuos. Algunas empresas dedican especial atención al proceso de reciclaje, recolectando el polvo de caucho para distintos usos, como la restauración de asfalto, la fabricación de nuevas piezas para automóviles o revestimientos para parques infantiles y complejos deportivos, e incluso para la generación de energía térmica que alimenta nuestras plantas cementeras.
Imaginen un material cuya producción supera los 200 millones de toneladas al año y que constituye la base de la civilización moderna. Sí, estamos hablando del vidrio. Pero no se trata simplemente de un fragmento transparente, es la transformación de arena de cuarzo común en un milagro de la ingeniería a través de procesos de una magnitud impresionante. ¿Están listos para sumergirse en un mundo donde la arena se convierte en el fundamento de las tecnologías? A continuación, descubrirán lo más interesante. La producción mundial de vidrio supera los 200 millones de toneladas al año. El material principal para el vidrio es la arena de cuarzo, rica en dióxido de silicio, que constituye la base para crear un vidrio resistente y transparente. El proceso comienza con una cuidadosa selección de materias primas. La arena de cuarzo debe tener un alto grado de pureza y bajo contenido de impurezas, como el hierro, que puede darle al vidrio un color no deseado. Cuanto más pura es la arena, más transparente será el vidrio. Además de la arena de cuarzo, se añade ceniza de soda para reducir la temperatura de fusión de la arena y caliza, lo que ayuda a mejorar la resistencia y estabilidad del vidrio. A veces, se agregan otros aditivos para lograr ciertos colores o propiedades especiales. El óxido de cobalto le da un tono azul y el óxido de hierro un tono verde. La arena de cuarzo se extrae en canteras especializadas o de depósitos naturales de arena. Las empresas primero estudian los terrenos, realizan análisis geológicos para determinar la composición de la arena, su pureza y la viabilidad económica de la extracción. Las canteras a cielo abierto son el método más común. Se retira la capa superficial del suelo y luego excavadoras extraen la arena. Después de la extracción, la arena se limpia de impurezas y partículas extrañas. Esto es especialmente importante para la industria del vidrio, ya que incluso las impurezas menores afectan la calidad del producto final. La arena limpia se empaqueta en grandes sacos o contenedores y se transporta en ferrocarril o camiones a las fábricas de producción de vidrio. Empresas especializadas, que se encargan tanto de la extracción como del procesamiento, suministran este material a las fábricas. Estas compañías suelen colaborar con los fabricantes de vidrio mediante contratos a largo plazo, ya que las fábricas necesitan un suministro estable y de alta calidad de materias primas. Las impurezas necesarias, mencionadas anteriormente, se mezclan cuidadosamente con la masa general de arena en grandes instalaciones industriales. Los mezcladores pueden ser de diferentes tipos, de tambor, de tornillo y de tipo turbulento. En los mezcladores de tambor, tambores giratorios de gran diámetro mezclan los componentes mediante rotación. Los mezcladores de tornillo están equipados con mecanismos especiales de tornillo que mezclan las materias primas a lo largo de una cámara alargada. Los mezcladores de tipo turbulento se emplean para mezclas intensivas. En este tipo, los componentes se mezclan dentro de una cámara gracias a la turbulencia creada artificialmente. Los componentes se agregan de manera gradual y en proporciones específicas. Para ello, se utilizan sistemas de dosificación automatizados que pesan y añaden cada ingrediente con alta precisión. Los dosificadores aseguran la proporción exacta de arena de cuarzo, sosa, caliza y otras impurezas. Tras la mezcla, se examinan muestras de la mezcla para verificar que cumpla con la composición química requerida. Si las proporciones no cumplen con los requisitos, el proceso de mezcla se repite o se ajustan las dosis. A veces se añaden componentes adicionales o se corrige la cantidad de los ya presentes. La mezcla final de materias primas se transporta automáticamente mediante cintas transportadoras directamente al horno de fusión. La mezcla de materias primas se carga en hornos especiales, donde se produce la fusión a altas temperaturas. Generalmente, la temperatura alcanza entre 1500 y 1600 grados Celsius, lo cual permite que la arena de cuarzo y otros componentes se transformen en una masa de vidrio líquida. Durante la fusión, ocurren reacciones químicas, incluyendo la descomposición de la soda y la caliza, que contribuyen a la formación de una estructura vítrea estable. Para asegurar la calidad, la masa de vidrio debe ser homogénea y estar libre de impurezas. En el proceso de fusión se realiza la desgasificación, eliminando las burbujas de aire que se generan en la masa de vidrio.
Para ello, se somete la masa a un mantenimiento prolongado a altas temperaturas, lo cual facilita la liberación de las burbujas de gas. La masa de vidrio fundido, una vez desgasificada, está lista para el moldeado. En líneas de producción de alta capacidad, el vidrio plano se forma a una velocidad de entre 400 y 600 metros por hora. Según las necesidades, se emplean distintos métodos para moldear las láminas de vidrio. El vidrio laminado, por ejemplo, se usa en áreas donde son importantes la resistencia mecánica y la economía, pero no es esencial una transparencia perfecta. Este tipo de vidrio se utiliza normalmente en ventanas y paneles de puertas en edificios no residenciales, divisiones y barreras, fachadas y techos, elementos decorativos en interiores, invernaderos y lucernarios. ¿Cómo se produce el vidrio laminado? La masa de vidrio fundida se pasa entre rodillos, formando una lámina uniforme del grosor deseado. El vidrio de ventana común se produce mediante el método de estirado. La masa de vidrio se eleva verticalmente, formando largas cintas que se enfrían gradualmente. El método más moderno para fabricar vidrio plano es el proceso de vidrio flotado. La masa de vidrio se vierte sobre una superficie de estaño fundido, donde se extiende formando una capa perfectamente lisa y uniforme. Este método garantiza una alta calidad y una mínima variación de grosor en el vidrio. Para fabricar botellas, frascos u otros envases, se utiliza el método de prensado o soplado, en el cual la masa de vidrio toma la forma deseada mediante aire comprimido o moldes especiales. Después del moldeado, el vidrio debe enfriarse gradualmente para evitar tensiones internas que podrían provocar su ruptura. Este proceso de enfriamiento se realiza en hornos especiales llamados leros, donde la temperatura disminuye gradualmente de varios cientos de grados hasta la temperatura ambiente. Esto permite obtener un material homogéneo y resistente a los impactos. Los leros suelen tener la forma de un túnel horizontal, cuya longitud puede alcanzar decenas de metros, normalmente entre 20 y 60 metros. La anchura y altura del túnel dependen del tamaño del vidrio que se necesita templar. La estructura está diseñada para que el vidrio se desplace lentamente de un extremo al otro, atravesando distintas zonas de temperatura. En el interior del lero hay un transportador en movimiento que desplaza el vidrio lentamente desde la zona caliente inicial hasta el final del túnel. Este sistema de transporte asegura un movimiento continuo, lo cual permite un enfriamiento uniforme del vidrio en todos sus lados. El proceso de enfriamiento suele durar aproximadamente 2 horas. Para añadir propiedades adicionales, el vidrio a veces se somete a recocido o endurecimiento. El recocido es un proceso en el que el vidrio se mantiene a una cierta temperatura y luego se enfría lentamente, lo que ayuda a aliviar las tensiones residuales. El endurecimiento, por su parte, es un proceso de enfriamiento rápido después de calentar el vidrio a una temperatura de aproximadamente 650 grados Celsius. El vidrio templado se vuelve más fuerte y resistente a impactos y a cambios térmicos. En caso de romperse, se fragmenta en pequeños trozos, reduciendo el riesgo de lesiones. Después del enfriamiento, las láminas de vidrio se cortan de acuerdo con las dimensiones especificadas. El corte se realiza utilizando herramientas especiales de diamante o láseres. Los bordes del vidrio se pulen para evitar ángulos afilados que puedan causar cortes. Este proceso es especialmente importante para el vidrio que se utilizará en ventanas, muebles u otros objetos domésticos. La producción de vidrio se acompaña de un riguroso control de calidad. El vidrio se inspecciona para detectar defectos, tales como burbujas de aire, rayaduras, grietas y variaciones en la transparencia o el color. La inspección puede ser visual, así como mediante el uso de dispositivos especiales que detectan los defectos más mínimos. A algunos tipos de vidrio, como el arquitectónico o el automotriz, se les aplican recubrimientos especiales. Estos pueden incluir capas protectoras que reducen los reflejos, recubrimientos que bloquean la radiación ultravioleta o infrarroja, o capas especiales para mejorar el aislamiento térmico. El proceso de aplicación de estos recubrimientos generalmente se realiza en cámaras de vacío,
donde, mediante descargas eléctricas, se deposita una capa de óxido metálico sobre la superficie del vidrio. Este recubrimiento se adhiere firmemente al vidrio, creando una barrera protectora. El vidrio terminado se empaqueta cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. El vidrio en láminas generalmente se embala en cajas de madera o metal, con materiales amortiguadores especiales que previenen los golpes y la fricción entre las láminas. Las botellas, frascos y otros productos de vidrio se empacan en cajas de cartón o en contenedores de plástico con compartimentos individuales. El transporte del vidrio es la etapa final. Para evitar daños, el vidrio se asegura en posición vertical o se utilizan contenedores especiales. El transporte del vidrio requiere vehículos con buena amortiguación, lo cual minimiza la vibración durante el trayecto. Normalmente, se emplean camiones con suspensión suave o furgonetas especiales. ¿Quieres saber qué tan profundo hay que excavar para alcanzar el metal más valioso del mundo? En Sudáfrica, las minas llegan a profundidades de más de 4,5 kilómetros. Te revelaremos cada etapa de este proceso, desde la extracción de oro de la tierra hasta la creación de lingotes perfectos. Si todo este oro se fundiera en un solo cubo, tendría la altura de un edificio de 7 pisos. Imagina esto: una sola onza de oro puede estirarse hasta 80 kilómetros. No es solo un metal, es una auténtica maravilla que la humanidad valora por encima de todo. Entonces, adentrémonos en el fascinante mundo de la extracción de oro. Este proceso comienza con una cuidadosa selección del lugar adecuado. El objetivo principal es encontrar un yacimiento en el que el oro esté oculto profundamente en la roca o el suelo. Los geólogos identifican sitios potenciales utilizando diversos métodos, como perforaciones y análisis de muestras de suelo. Una vez confirmada la presencia de oro, comienza la perforación o la apertura del yacimiento, que es una etapa colosal. Si el yacimiento está cerca de la superficie, se emplea el método de extracción a cielo abierto. Grandes excavadoras y bulldozers retiran capas de roca para abrir acceso a las capas que contienen oro. Cuando el oro se encuentra a mayor profundidad, se requieren minas que funcionan como laberintos subterráneos que nos llevan poco a poco hasta los depósitos. Algunas minas de oro alcanzan profundidades de más de 4 kilómetros. La mina más profunda del mundo, en Mponeng, en Sudáfrica, llega aproximadamente a 4,5 kilómetros. ¿Sabías cómo surgió este metal precioso? Casi todo el oro en la Tierra se formó hace miles de millones de años, como resultado de la colisión de estrellas de neutrones. Este proceso generó una enorme cantidad de metales pesados, incluido el oro, que luego se dispersaron por el cosmos. La maleabilidad del oro es incomparable. Una sola onza, que equivale a menos de 30 gramos de metal, puede estirarse hasta formar un hilo de 80 kilómetros de largo, con un grosor de 1/10 parte del de un cabello humano. En bordados y tejidos, incluso se utiliza hilo de oro puro. Después, el mineral extraído se carga en poderosas cintas transportadoras y se lleva a enormes trituradoras. Allí, la roca se pulveriza en pequeñas fracciones para facilitar su procesamiento posterior. El objetivo final es obtener un mineral fino, listo para el proceso de extracción del oro. La separación del oro del mineral es la fase más fascinante y tecnológicamente avanzada. El mineral triturado se mezcla con reactivos químicos, como cianuro o mercurio, que tienen la capacidad de atraer las partículas de oro. Luego, el mineral pasa por tanques especiales, donde las partículas de oro se separan gradualmente de otros materiales. El mineral finamente molido se mezcla con agua y reactivos químicos que producen espuma. Las partículas de oro se adhieren a esta espuma y flotan hacia la superficie, mientras que las impurezas quedan en el fondo. La espuma se recoge y así obtenemos el concentrado de oro. Si la concentración de oro en el mineral es alta, se utiliza el método de amalgamación, añadiendo mercurio para capturar las partículas de oro. Sin embargo, el método de cianuración es más común. Tras la flotación, el mineral se sumerge en tanques con una solución de cianuro que tiene la propiedad de disolver el oro. Así, obtenemos una solución en la que el oro está libre de impurezas.
Ese polvo dorado, que vale fortunas, parece deslizarse entre los dedos. No quiero ni imaginar cuántas personas, cautivadas por esta visión, han cometido actos vergonzosos. ¡Qué suerte la mía! Pues no soy uno de ellos. Simplemente tengo alergia a las joyas de oro, no principios elevados como podrías suponer. Sin duda, a lo largo de todo el trayecto del oro, muchos hombres fornidos y armados se aseguran de protegerlo. Después, la solución enriquecida con oro pasa por varios pasos de purificación. Uno de los métodos utilizados es la extracción con carbono. El carbón activado atrae y captura las moléculas de oro de la solución. Luego, el carbón saturado de oro se calienta y se mezcla con distintos reactivos para precipitar el oro puro. Una vez precipitado, el oro se seca y se lleva al horno de fundición. Allí se calienta a temperaturas extremadamente altas, hasta que se convierte en metal líquido. Es un espectáculo realmente fascinante. Esa lava de oro fundido se vierte cuidadosamente en moldes específicos, donde se solidifica en lingotes u otras formas prácticas para su transporte. Para fundir el oro, que es blando por naturaleza, debe calentarse a una temperatura de 1065 grados Celsius. Curiosamente, muchos metales más duros requieren temperaturas de fusión más bajas. La mayoría de las minas de oro operan por más de 20 años, y algunas incluso por más tiempo debido a los altos costos del equipo y las tecnologías necesarias. Estas explotaciones abarcan extensas áreas. Por ejemplo, en Indonesia, una zona de extracción se extiende a lo largo de aproximadamente 2 kilómetros, y su profundidad alcanza varios cientos de metros. Una vez que los lingotes de oro adquieren su forma, se enfrían. Este proceso suele realizarse en tanques de agua fría, donde el oro se sumerge para reducir rápidamente la temperatura y asegurar una solidificación uniforme del metal. Este enfriamiento brusco ayuda a prevenir deformaciones y grietas en la superficie. El marcado de los lingotes se realiza mediante estampado o grabado láser. En las grandes fábricas, esto se hace con máquinas especializadas que automáticamente aplican el sello con el peso, la pureza del oro y, a menudo, un número de serie para su rastreo. En talleres más pequeños, el marcado puede ser manual, pero incluso entonces se emplean prensas hidráulicas o martillos especiales para garantizar precisión. El grabado láser, común en las plantas industriales, ofrece un marcaje preciso y duradero. Y así, tenemos el producto final, el lingote de oro. Este se envuelve cuidadosamente y se almacena en bóvedas especiales o se envía directamente a los clientes. Es un paso final y crucial, ya que el transporte de oro requiere un estricto control de seguridad. La minería industrial del oro implica grandes inversiones, un proceso exhaustivo de exploración y desarrollo del yacimiento, y un promedio de entre 10 y 20 años para que una mina esté lista para la producción. Incluso en la fase de exploración, la probabilidad de que un hallazgo se convierta en una mina explotable es baja. Solo alrededor del 10% de los yacimientos de oro en el mundo contienen suficiente metal para justificar su extracción. Además, muchos proyectos de extracción de oro se planean en áreas remotas, donde es necesario desarrollar infraestructura, carreteras, electricidad, agua, lo que genera costos adicionales para la construcción de las minas. El oro para los lingotes de inversión y el oro para la joyería tienen diferentes niveles de pureza. El oro de los lingotes de inversión debe ser lo más puro posible, alcanzando el 99.99%, mientras que el oro para joyería suele mezclarse con otros metales para hacerlo más resistente. Aparte de la joyería, el oro se usa ampliamente en electrónica, debido a su alta conductividad eléctrica y sus propiedades anticorrosivas. Y sin duda, el oro también se usa en la gastronomía, lo cual considero el uso más absurdo de este metal. Imagínate, si reuniéramos todo el oro del mundo en un cubo, cada lado mediría solo 21 metros. Y mientras tanto, la gente gasta sumas exorbitantes para comer algo sin sabor ni valor nutritivo. En verdad, parece que no importa cuán hermoso o raro sea un material. El ser humano siempre encuentra la forma de devorarlo. Por cierto, en Dubái existen cajeros automáticos que dispensan lingotes de oro.
Es probablemente el único país en el que pagar con piezas de oro sigue siendo algo común. Bueno, tal vez también la compañía Lego, que daba a sus empleados un lingote de oro por 25 años de servicio. El propio cajero está recubierto con un baño de 24 quilates y permite retirar lingotes de 1, 5 y 10 gramos. Su sistema informático integrado rastrea los precios del oro cada 10 minutos y los actualiza. Cuesta creer que, en otra época, el metal más preciado era el aluminio, y que la gente de menos recursos comía con cucharas y platos de oro, porque en ese entonces el oro era considerado el metal más barato. ¿Sabe qué pensé? Si tiene utensilios de aluminio, mejor no los tire por ahora. Tal vez todo se revierta en 180 grados. ¿Recuerda que le mencioné que las reservas de oro están disminuyendo y que las pocas que quedan son difíciles de extraer? Pues bien, en unos 20 millones de años, el asteroide Eros caerá sobre el Sol. Y en él hay más oro del que hay en todo nuestro planeta. Esto es Nigeria. Aquí, la empresa Free Recycle recicla 500.000 llantas al día y es una de las primeras compañías en el reciclaje de llantas. Para comenzar a cortar y triturar el caucho en bloques para parques infantiles y caminos de acceso, los trabajadores primero quitan los alambres de acero. El material que queda después de este proceso es más suave y flexible. La empresa Free Recycle fue fundada por Ifedolapo Runsewe en 2018. En las instalaciones de la empresa se almacenan más de 1 millón de llantas. Sin embargo, esta es solo una pequeña parte del problema. Cada año, las personas desechan casi 1.000 millones de llantas. En la mayoría de los países, simplemente se acumulan en vertederos, ya que su reciclaje se vuelve costoso y complicado. Estas acumulaciones pueden contribuir al desarrollo de la malaria en Nigeria, ya que en las llantas se acumula agua estancada, lo que sirve como lugar de reproducción para los mosquitos. En Lagos y sus alrededores, el mayor megápolis de Nigeria, se concentra más de la mitad de todos los automóviles del país. Las llantas viejas, con toda probabilidad, terminan en manos de un técnico callejero como Samuel. Todas las llantas que no puede reparar, las guarda y vende a la empresa Free Recycle. Por cada llanta recolectada, Samuel y otros propietarios de talleres reciben aproximadamente 30 centavos. El cargamento de hoy será almacenado en un estacionamiento detrás de la fábrica de Free Recycle, que tiene una extensión de 2,5 acres. Nadie pensó que Ifedolapo podría convertir una montaña de llantas en dinero cuando comenzó a planear la creación de la empresa. Otros la consideraban loca. Sin embargo, ahora cuenta con un equipo de más de 100 personas y la empresa recibe solo 16 centavos por cada llanta reciclada. En octubre de 2022 se recicló la primera llanta. La primera tarea es extraer los alambres de acero incrustados en el caucho. El debidder es una máquina que retira estos alambres en aproximadamente 20 segundos, y fue una de sus primeras inversiones. Luego, las llantas pasan por una trituradora que las divide en 4 o 5 piezas fáciles de manejar. Cada hora la empresa recicla alrededor de 150 llantas de automóvil. Sin embargo, las llantas son difíciles de reciclar por las mismas razones que las hacen duraderas. La trituradora de llantas en la planta ubicada en las afueras de Lagos desgarra las llantas en pedazos. Luego, en los tambores, se trituran en fragmentos aún más pequeños. Los restos son recogidos por los trabajadores en una criba vibratoria, y grandes aspiradoras limpian el aire del polvo de caucho. Los fragmentos más pequeños, de no más de 5 milímetros, caen a través de la criba, mientras que los más grandes vuelven al proceso para ser triturados nuevamente. Los fragmentos metálicos restantes son extraídos por imanes. Estos son los hilos de refuerzo, que a menudo están hechos de nylon, plástico u otro material sintético. Ahora solo queda el caucho. La última criba vibratoria los separa en 2 tamaños: gránulos de 3 a 5 milímetros,
lo suficientemente resistentes como para ser utilizados como material vial, y un polvo que proporciona una sensación más suave, ideal para parques infantiles y deportivos. Los gránulos de caucho se mezclan en caliente en batidoras. Para mantener todo unido, se utiliza un aglutinante de poliuretano. Encontrar la proporción perfecta que funcione en el clima tropical de la sabana nigeriana llevó mucho tiempo. Lo que puede funcionar, digamos, en Europa, podría no ser adecuado aquí en cuanto a la combinación o fórmula. Todo lo que necesitas hacer es descubrir qué funciona mejor. El color se ajusta con tintes. La mezcla coloreada se añade primero a un molde en una capa delgada. Luego, el resto del bloque se llena con la mezcla de caucho sin color, lo que reduce el costo de producción. Después de esto, se prensa manualmente y se coloca en bandejas. Luego, se secan en un horno durante 8 horas. Debido a la inestable red de suministro eléctrico en Nigeria, la empresa se ve obligada a generar la mayor parte de la energía que consume. Producimos el 80% de la electricidad dentro del país utilizando plantas de energía diésel. Los adoquines secos son retirados de los moldes por los trabajadores. En un solo día, producen casi la cantidad suficiente de piezas como para cubrir una cancha de tenis completa. De cada neumático se obtienen alrededor de 25 ladrillos de goma en forma de hueso de perro. Ahora están listos para ser enviados. El reciclaje de neumáticos es un negocio con un volumen de 12.000 millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de estos neumáticos se reciclan y muchos se queman para generar energía en los Estados Unidos, Europa y Japón. El combustible derivado de neumáticos arde de manera más limpia que el carbón y es más económico que el gas natural. Sin embargo, en términos de emisiones, no es inferior a otros tipos de combustibles fósiles. Otro método, la pirólisis, implica calentar los neumáticos a temperaturas muy altas en ausencia de oxígeno. Los defensores de este método afirman que es la forma más ecológica de reciclar materiales, aunque los altos costos energéticos resultan en una baja rentabilidad del negocio. Un tercio de los neumáticos reciclados en los Estados Unidos se utiliza como mantillo para jardines o como nuevo revestimiento para parques infantiles y viviendas. Cuando en el siglo XIX, Charles Goodyear accidentalmente colocó caucho tratado con azufre en un horno, descubrió la vulcanización, un método para endurecer el material. Esto fortaleció la goma y aumentó su resistencia a altas temperaturas, exactamente lo que se necesitaba para las llantas de automóviles. A principios del siglo XX, hubo un auge en la producción de caucho, ya que cada vez más estadounidenses comenzaron a conducir, y la mayor parte del caucho se producía en plantaciones del sudeste asiático. Después, los aliados necesitaron grandes cantidades de caucho para fabricar camiones, automóviles y aviones que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. El caucho sintético fue creado como resultado de que los Estados Unidos exigieron a sus principales productores encontrar otras fuentes. Para aumentar la durabilidad, los neumáticos modernos se fabrican con una combinación de caucho sintético y natural, reforzados con fibras plásticas y metálicas. Sin embargo, a pesar de su durabilidad, tarde o temprano se desgastan, y el caucho viejo se acumula rápidamente. A finales del siglo XX, en los Estados Unidos se habían acumulado más de 1.000 millones de neumáticos usados. Estos neumáticos tienen la capacidad de flotar en la superficie de los vertederos, filtrando toxinas y reteniendo gases como el metano. Además, son extremadamente inflamables. En Colorado, en el año 1987, se incendiaron cerca de 30 acres de neumáticos. La extinción de este incendio tomó más de una semana, y este evento aumentó la conciencia sobre este tipo de desechos en todo el país. Unos años más tarde, se aprobó legislación que apoyaba el surgimiento de nuevos negocios de reciclaje de neumáticos en todos los estados, excepto en 2. Para el año 2021, los Estados Unidos habían reducido la cantidad de neumáticos almacenados a 50 millones. Actualmente, un tercio de los neumáticos desechados en América se quema en fábricas de papel y hornos de cemento, mientras que otro tercio se recicla en recubrimientos de goma, como césped artificial. Menos del 20% de estos neumáticos terminan en vertederos.
Sin embargo, los desechos de neumáticos se están convirtiendo en un problema cada vez más grave en países en desarrollo como Nigeria. En los rankings mundiales de sostenibilidad y reciclaje de residuos, este país se encuentra entre los 10 últimos. Sin embargo, la empresa Free Recycle quiere cambiar esta situación. En Lagos, el pavimento para parques infantiles, como el de esta escuela internacional, es el producto más vendido por la empresa Free Recycle. Estamos muy satisfechos con su servicio. El producto funciona bien. Los niños pueden saltar con gusto sobre la gruesa goma, que también facilita la ampliación y reparación. Simplemente lo retiras y lo reemplazas cuando agregas nuevas estructuras o servicios. Free Recycle quiere cerrar todos los vertederos de neumáticos en Nigeria. Pero por ahora, el flujo de residuos sigue aumentando. Y esta no es la única preocupación de Ifedolapo.